Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el arte de la antigua Roma. La antigua Roma estaba ubicada en la península itálica en el centro del mar Mediterráneo. Fue la primera potencia mundial durante muchos siglos en la Edad Antigua. La historia de Roma duró desde el año 753 a.C. hasta el año 475 después de Cristo. Durante estos años, la civilización romana pasó por muchos cambios. Fue muy reconocida por su arte y hoy hablaremos de eso. El arte de esta cultura era muy centralizado y unitario. Este abarcaba todo el imperio, no solo Roma, sino también todas sus provincias. El arte romano es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental. Es muy trascendental, ya que su influencia nunca se ha dejado de percibir a lo largo de los muchos siglos desde su desaparición en toda Europa. Sus principales manifestaciones son la arquitectura, la escultura y la pintura. El mosaico es otra de las artes más brillantes del mundo romano. Estos eran con diseños de figuras geométricas, escenas de caza, mitológicas, entre muchas otras más. Arquitectura romana. Las características esenciales de la arquitectura romana son su racionalidad y funcionalidad. Su deliberada grandiosidad monumental es su expresión de poder y superioridad ante los pueblos conquistados. La arquitectura romana es heredera de la etrusca y en menor medida de la griega. La romana incorpora el arco y la bóveda de raigambre etrusca. Las bóvedas empleadas fueron principalmente la cupuliforme, la de medio cañón, de horno y la de arista. Los materiales más utilizados fueron la sillería pétrea, la mampostería y el ladrillo en combinación frecuente con argamasa de hormigón. Templos romanos. El templo romano es de ascendente etrusco y griego. Del templo etrusco toma su ubicación sobre un alto podio con un único acceso frontal. Del templo griego toma la larga cella y la columnata perimetral. En España aún se conservan restos de numerosos templos. Los templos aún conservados son Templo de Vic, ubicado en Barcelona, restos de los templos de Diana y Marte de Mérida, ubicados en Badajoz, el de Córdoba y el de Talavera la Vieja en Alcántara. Entre los monumentos funerarios destacan la Torre de los Escipiones de Tarragona, el Distilo de Zalamea de la Serena, el Mausoleo de los Atilos en Sabada, en Badajoz y el Mausoleo de la Villa de Sencelles en Tarragona. En las ciudades se construyen edificios públicos para diferentes servicios y actividades. Estos podían ser económicas, deportivas y de esparcimiento. Las termas eran grandes complejos arquitectónicos de esparcimiento y salud pública, donde se establecían baños de diferentes temperaturas en salas distintas. Entre los lugares más importantes de la antigua Roma destacan la basílica, que era el lugar dedicado a las transacciones mercantiles y servía de juzgado. En la curia se celebraban reuniones políticas. El teatro romano fue dedicado a la representación de obras de dramaturgos clásicos. Tenían forma semicircular y tenían divisiones. El anfiteatro se usaba para la contemplación de luchas de animales, gladiadores, ejercicios circenses, simulación de batallas navales, entre otros más. Por último, el circo estaba destinado a carreras de cuadriga. Para concluir, la arquitectura de la antigua Roma incluía demasiadas cosas y era muy bella. Debería de ser una arquitectura que se debería seguir implementando, ya que contempla mucha belleza e historia. Esculturas romanas. Entre las esculturas romanas famosas, el claro ejemplo de las facciones perfectas que se realizaban en los rostros de los retratos y bustos de las esculturas romanas es el busto de Antínoo. El retrato de Augusto siendo una de las más destacadas entre los siglos IV y V. Y también el retrato de Cantón y Porcia. Esta escultura destaca por la sensibilidad que transmite y su belleza, reflejando la expresión de carga en sus cuerpos, más aún en sus manos entrelazadas. También se encuentra el retrato de Patricio, llevando máscaras, mejor conocido como Brutus Barberini. Esta es una estatua completa,
donde se define que es un patricio por su atuendo. Tiene en sus manos 2 bustos de sus antepasados, lo cual simboliza el cariño que se mostraba a los familiares, más los rituales de enterramiento en la antigua Roma. La escultura romana de este periodo tiende a un progresivo al barroquismo. El pelo se esculpe más largo, con rizos más abultados. Todo esto hace expresar un gran movimiento. Los materiales más usados para hacer las esculturas fueron el mármol y el bronce. En Roma, algunos escultores famosos fueron Constantin Brancusi. Él es quien se encargó de dar nacimiento a la representación de lo que es la escultura moderna. Otro es Miguel Ángel Buonarroti. Fue un escultor, pintor y luego arquitecto. Se basó más en la escultura ya que era su favorita, y en el siglo XVI se convirtió popular por su gran obra La Basílica de San Pedro. Y el último es Gian Lorenzo Bernini, reconocido por la técnica virtuosa con la que fueron talladas sus esculturas de mármol. También era muy importante conocer los diferentes tipos de retratos de los emperadores, por la razón de que pueden parecer semejantes al resto, y así se les catalogó. Hay 3 tipos. Retratos togatos. Se esculpe al emperador con toga y manto sobre la cabeza. Le representa como pontífice máximo. Otro es retratos toracatos. Representa al emperador como cónsul o militar, por lo que aparece con coraza. Y el último es retratos apoteósico. Representa al emperador como una persona heroica y divinizada. Algunos escultores famosos de Roma son Constantin Brancusi. Él es quien se encargó de dar nacimiento a la representación de lo que es la escultura moderna. Miguel Ángel Buonarroti fue un escultor, pintor y luego arquitecto. Se basó más en la escultura ya que era su favorita, y en el siglo XVI se convirtió popular por su gran obra La Basílica de San Pedro. Y el último es Gian Lorenzo Bernini, reconocido por la técnica virtuosa con la que fueron talladas sus esculturas de mármol. Pintura romana. En la pintura romana va a influir decisivamente el arte griego, ya que ya desde la época de César llegaron pinturas griegas que arrancaban de las paredes y se llevaban a Roma. Esta es una de las razones por las que apenas se conservaban pinturas murales griegas. Al igual que otras artes, la pintura en Roma tenían una finalidad práctica. Decoraban las casas y palacios. La condición social del pintor era la de un artesano, aunque los que pintaban sobre tabla tenían mayor prestigio. La pintura mural se realizaba con la técnica del fresco, aunque también se discute que en algunas ocasiones se utilizan técnicas mixtas. Para la pintura sobre la tabla se utilizaban las técnicas al temple y a la cáustica. La gama de colores era amplia, ya que a la del mundo griego y egipcio se le suman algunos colores más. Destacan el negro, el blanco, el rojo y el amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas. Se aplicaban mezclados con agua y a veces con cola. La pintura romana se clasifica en 4 estilos a partir del siglo XIX y fueron establecidos en base a las pinturas conservadas en Pompeya. Las pinturas de Pompeya son las mejor conservadas, ya que en el año 79 después de Cristo una erupción del Vesubio cubrió toda la ciudad, permitiendo que se conservaran las pinturas, como no se han conservado en ninguna otra ciudad. Todas las pinturas de Pompeya se encontraban en domus. Estilos de incrustación. Este estilo de pintura romana se desarrolla desde mediados del siglo II a.C. hasta principios del siglo I a.C., todavía en época republicana. Es así llamado porque imita la decoración de mármoles que se aplicaban en época helenística. Es un estilo muy colorista, de aspecto muy suntuoso. El muro suele estar dividido en 3: un zócalo pintado imitando granito, una zona media imitando mármol y un remate a modo de cornisa realizada en
turco. El estilo arquitectónico se desarrolla durante el siglo I a.C. en la época de César. Es llamado estilo arquitectónico porque imita no solo revestimientos sino también arquitecturas. También es llamado estilo de perspectiva arquitectónica porque busca profundidad y perspectiva. Esto hace que las estancias parezcan más grandes. Se dan frecuentemente las ventanas tras las que se puede ver edificios y resulta más teatral, además aparece el paisaje. Estilo mixto. Se dio entre el siglo XXVII a.C. hasta la mitad del siglo I después de Cristo, es decir, durante la época de Augusto y sus sucesores. Es un estilo mixto porque en cierta manera es una mezcla de todos los anteriores. Es un estilo menos real y más fantástico. Estilo ilusionista. Se trata de la pintura que se manifiesta desde la época de Nerón en la primera mitad del siglo I hasta la final de este siglo. Toma elementos del segundo y el tercer estilo. Es el estilo más confuso. En él aparecen también escenas mitológicas, históricas, tiene un gran recargamiento decorativo, aparecen cortinajes y telones y cobra mucho desarrollo del paisaje. También aparece en la Domus Aurea de Nerón y en la casa de los Betti en Pompeya.